A la luz de la palabra. Bienvenidos a una nueva programación, gracias por acompañarnos. Hemos estado desarrollando el libro de Apocalipsis junto con este programa en el que estamos trabajando, hablando, contando acerca de lo que dice este libro tan fascinante. No puedes perderte estos programas que siguen porque cada vez llegamos más a nuestros días, a la actualidad, y también vamos a poder aprender qué es lo que quiere Dios para el futuro, para nosotros y para esta humanidad, ¿no? Es importante entender que vivimos en un mundo donde reina el caos, vivimos en un mundo donde la moralidad cada vez va más en decadencia, vivimos en un mundo donde las enfermedades están a la orden del día, vivimos en un mundo donde las pandemias cada vez son más grandes, hay guerra, y este mundo lamentablemente no habla más de que esto tiene que llegar a su fin. No sabemos cuánto, pero sí te podemos asegurar de que la Biblia predijo el momento en el que estamos viviendo y que todo mensaje te tiene que traer esperanza. Y como bien te decía, en este mundo nosotros somos llamados a tener a levantar un estandarte. Somos elegidos por Dios para poder llevar la verdad al mundo que cada vez está más en decadencia. Y para eso tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que leer la Biblia, ¿no? Y sobre este tema vamos a leer a continuación, ¿no? Sobre lo importante del estilo de vida que llevamos, las decisiones que tenemos que tomar, pero sobre todo cómo las personas que están registradas en la Biblia, cómo sus ejemplos nos pueden servir. Y vamos a hablar hoy acerca de José, ¿sí? José, un antepasado del pueblo de Israel, ¿no? Un descendiente de Abraham, fue una persona que tuvo muchos altibajos en su vida, ¿sí? Pónganse a pensar lo siguiente. José se crió siendo, podríamos decir, el niño mimado de papá, siendo un hijo a quien su padre amaba mucho. Esta diferencia en amor hacía que sus hermanos le tuvieran celos, envidia. Pero José era una persona que era inteligente porque estudiaba, era ingenioso también, era una persona honrada. Podríamos decir también que era quizás un poco caprichoso porque su padre al darle todos los gustos lo generó así, ¿no? Quizás egoísta. También la Biblia registra que era medio alcahuete, medio buchón, podríamos decir, ¿no? Que todo aquello que sus hermanos hacían mal, él iba y se los contaba al padre para que caerle en gracia, ¿no? Los hermanos quizás en vez de verlo como alguien honrado, inteligente o alguien importante como iba a ser más adelante, quizás lo veían más como un traidor, ¿no? Pero saben, hay muchas características que podríamos dar de José, ¿no? Pero si hay algunas que realmente lo caracterizan a este personaje, es que él realmente era leal a Dios. Podemos decir muchas cosas de José, pero no podemos negar que José era una persona íntegra, una persona que tenía principios, una persona que había aprendido lo que su padre le había dicho y lo aplicaba en la vida. Como ya te dije, ¿no? Con altibajos, a veces mejor y a veces peor, pero siempre él se regía por los principios que Dios le había dado. Y esto es un llamado para nosotros hoy. En un mundo donde la decadencia moral cada vez es mayor, en un mundo donde somos constantemente invitados a satisfacer nuestros deseos sin importar las consecuencias, tenemos que vivir una vida marcando la diferencia. Tenemos que ver que los principios que encontramos en las Escrituras sean los que rijan nuestra vida. Esa es la clave para el éxito. Esa es la clave para vivir una vida de gozo y alegría. Y no te confundas, el éxito no es lo que el mundo conoce como el éxito. El éxito no se trata de tener mucha plata, el éxito no se trata de tener muchos bienes materiales. El éxito va más allá. Nada que podamos obtener en esta vida puede ser considerado como éxito. ¿Pero por qué? Porque todo es pasajero en esta vida. Y el éxito va más allá de eso. Pero para poder tenerlo, tenemos que empezar
hoy a vivir una vida tomados de la mano de Dios, así como lo hizo José. Y vamos a leer un poquito acerca de la vida de José. Y José fue una persona que, si bien empezó su vida muy bien en su casa, sus hermanos lo traicionaron. Y todos conocemos esa historia. Pero quiero que nos detengamos en el capítulo 39. Vamos a leer solamente algunos versículos para poder profundizar en esta parte de la historia de José. Fíjense que en el capítulo 39, el versículo 1 dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los israelitas que lo habían llevado, de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. José se encontraba lejos de casa. Pasó de ser el mimado de la casa a un esclavo más. Fíjense que perdió todo lo que tenía José. Perdió su familia, no solo sus bienes, pónganse a pensar en esto. Su familia lo traicionó. Él ya quizás estaba pensando que nunca más volvería a ver a su padre, a quien tanto amaba. Ese lazo de amor se rompió. Pero sin embargo, José nunca perdió su fortaleza, su fe y sobre todo nunca cedió a las tentaciones. Él nunca perdió su moral. Potifar era una persona principal en Egipto en ese entonces. Probablemente él haya sido el encargado de las prisiones. También seguramente él, al ser una persona de importancia, él debe ser un administrador y también alguien que traía y negociaba junto con el faraón. Y ahí estaba José. Un día era el hijo quien recibía regalos, que tenía sueños, y de repente un esclavo, sin ser dueño de decidir a qué hora levantarse o a qué hora acostarse. Tranquilamente José podía haber renegado de Dios. Tranquilamente José se podía haber enojado por las consecuencias de lo que le hizo su familia. Tranquilamente José pudo haber tomado represalias contra Dios y enojarse y abandonar el camino de Dios y decir: no, Dios, vos no me interesa porque la verdad al final vos permitís que me vaya todo mal. Pero sin embargo no fue así. Y la Biblia es bien clara. Por eso en el versículo 2 dice: mas Jehová estaba con José. Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Cómo? No estaba en la tierra prometida José ya. Él no estaba junto con su familia. Estaba en un lugar lejano. Había sido víctima de la injusticia. Él fue sacado a la fuerza de la tierra prometida, traicionado por su familia. Pero sin embargo Dios no lo abandonó. Y esta es una de las claves. Tenemos que entender que no importa cuánto nos alejemos, no importa en qué región del mundo estemos, no importa cuáles sean las coordenadas geográficas en las que estás localizado en este momento, Dios nunca deja solo a un hijo. Dios nunca te deja desamparado. Dios nunca, pero nunca te suelta la mano. Dios está en todos lados, pero también ve todo. Y eso lo sabía. José sabía que Dios veía lo bueno y lo malo que él hacía. José sabía que Dios veía cómo él hacía sus negocios. Dios sabe que es cómo hoy nos manejamos nosotros con las finanzas. Dios ve cuando navegás en tu celular hacia dónde vas. No hay nada que podamos hacer que nos aleje de la presencia del Señor. Y fíjense que David lo sabía y él lo expresa en un salmo. Si me acompañan, miren, vamos a Salmo 139. El Salmo 139
el versículo 7 al 10, sin irnos de Génesis, ¿no? Dice lo siguiente: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciese mi estrado, he ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. David estaba seguro de que no hay lugar en el que nos podamos esconder de Dios. Pero sobre todo, no hay lugar físico ni situación, podríamos decir, emocional, que Dios no pueda resolver. Imagínense ustedes que José hubiese renegado de Dios. ¿Pudo haber recibido las bendiciones que recibió? ¿Qué hubiese sido de la vida de José sin la presencia de Dios? ¿A dónde hubiese terminado? ¿A dónde hubiese ido? Ahora, pensá en tu vida. Pensá todo lo que te trajo hasta acá, hasta donde estamos hoy. Tu infancia, tu niñez, tu adolescencia, tu edad de adulto, no sé cuántos años tengas, ¿no? Pero pensá en el pasado, todas las cosas buenas y las malas que te pasaron. Y responde esta pregunta: ¿qué sería de mi vida sin Dios? Hay que entender de que Dios está en todos lados y tenemos que vivir una vida conscientes de que tenemos que honrar a Dios. Porque fíjense lo que dice, volviendo al Génesis, ahora volviendo al libro de la historia de José, los versículos 3 y 4. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que él tenía. ¿Saben? Cuando Dios está en medio de nuestra vida, no hay manera de que nuestra vida no sea próspera. Y acá no estamos hablando del evangelio de la prosperidad, donde que si seguimos a Dios vamos a tener mucha plata y todas esas cosas. No. Estamos hablando de bendiciones totales en general. No solamente económicas, sino también en el estilo de vida y en la forma en la que vamos a vivir. Y saben, José no logró ser la persona de confianza del patrón de un día para el otro. José se tuvo que esforzar. José tuvo que mostrar que él era una persona responsable. José tenía que mostrar de que él era un verdadero hijo de Dios. Y a eso somos llamados nosotros hoy. El éxito en esta vida no depende de cuántas medallas nos colguemos. El éxito en esta vida no depende de cuántos autos tenga en el garage. El éxito en esta vida no depende de cuán cara es la ropa con la que me he visto. El éxito en esta vida tiene que ver con que cuando vivo, cuando camino, cuando hago negocios, cuando hablo, ¿honro a Dios o no? Y José honraba a su patrón porque en realidad él honraba a Dios. ¿Se entiende que el éxito no es lo que nos pinta este mundo? José era una persona concienzuda para trabajar. José era una persona que nunca tomó lo que no le correspondía. Y hay algo que tenemos que entender, El éxito, ¿sí? El éxito rara vez acompaña al perezoso y al falto de principios.
queremos ver el éxito en nuestra vida, tenemos que ser personas laboriosas. Trabajar, trabajar y trabajar. Es lo que Dios quiere. Saben, acá dice que el Potifar lo puso como mayordomo. Mayordomo en realidad quiere decir el responsable principal de toda la casa. La disciplina que él desarrolló en el período que trabajó con Potifar lo llevó quizás a recuperar parte de la vida que él había perdido en su casa, como él estaba acostumbrado a vivir. José era la persona de confianza de Faraón. No había nadie más en quien él confiara más que en José. Y esto me pone a pensar, ¿no? ¿Cómo me gustaría a mí ser la persona de confianza de Dios? ¿Cómo me gustaría a mí que mis actos reflejen que sirvo a Dios? ¿Cómo me gustaría a mí vivir una vida en la que no se pueda decir nada porque soy una persona íntegra? El mundo está lleno de tentaciones, el mundo está lleno de, quizás a veces lo más difícil es decir que no. Quizás estás luchando hoy con alguno de estos problemas. Déjame decirte que Dios está ahí. Dios lo ve todo, lo bueno y lo malo. Pero Él nos ofrece la ayuda, Él nos ofrece lo necesario para que nosotros podamos salir. Pero depende de cada uno de nosotros tomar esa decisión. Dios siempre está expectante a darnos esa nueva oportunidad. No la podemos desperdiciar. Y quizás, basándose en la historia de José y de muchos otros ejemplos que tenemos en la Biblia, Pablo escribe algo en Primera de Corintios que nos va a ayudar a entender un poquito más esto. Miren, si me acompañan, vamos a Primera de Corintios, al capítulo 10, el versículo 31. Y fíjense lo que dice. Si pues coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y esto me hace pensar. Tanto el comer como el beber hacen referencia a lo principal, a lo básico en la vida. Entonces yo me pongo a pensar, si yo no soy fiel en lo básico, si yo no soy fiel en lo justo, si yo no soy fiel en lo cotidiano, ¿cómo puedo ser fiel en lo grande? ¿No será que me estoy perdiendo muchas bendiciones de Dios porque todavía no aprendí a ser fiel en lo simple y lo sencillo? Y acá Pablo le habla a los corintios y no está hablando solamente de la comida o la bebida que ingerimos en el cuerpo para vivir, sino también que había una costumbre muy común que era comer y beber todo aquello que era entregado a los ídolos. Quizás la comida que comían habían sido antes entregada a los ídolos. Y eso me pone a pensar, ¿estoy adorando correctamente a Dios como Él quiere, no como a mí me parece? Porque dice, si coméis o bebed o hacen otra cosa, esto no se basa solamente en lo esencial, sino en todo tu estilo de vida, sino en todo lo que vos sos, en todo lo que vos decís ser. Ahora, vos que decís que sos cristiano, ¿estás reflejando con tus actos aquello que sale de tu boca? Porque acá dice, hacedlo todo para la gloria de Dios. Gloria también podríamos traducirlo como honor. ¿Estás honrando a Dios con tus actos? ¿Estás honrando a Dios con tus pensamientos? ¿Estás honrando a Dios con tus negocios? ¿Estás honrando a Dios con tu vida o no? José tranquilamente pudo haber dicho, bueno, si Dios no me acompaña, yo tampoco, la verdad que voy a hacer lo que a mí me parece. Listo.
Sin embargo, él decidió mantenerse íntegro, porque él sabía que el éxito no dependía de él, sino lo que Dios le quería dar. ¿Se dan cuenta que tenemos que llegar al punto donde no vivamos para nosotros, sino para Dios y para los demás? En un mundo donde constantemente estamos siendo bombardeados con propagandas, ¿no? Con volantes en las calles, inclusive en las redes sociales, donde lo que importa sos vos, no importa nada más que vos, donde vos sos lo principal y nada más. Nosotros somos llamados a ser agentes de cambio, a mostrarle al mundo el verdadero cristianismo, a mostrarle al mundo que somos verdaderos seguidores de Cristo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer sin una constante y diaria entrega a nuestro Salvador? Si no nos relacionamos con Él, si no pasamos tiempo de calidad estudiando su palabra. Fíjense que en el versículo 5 del capítulo 39 de Génesis dice: aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Gracias a la integridad de José, gracias a que José se mantuvo firme en las creencias de Dios, Dios lo bendijo y lo hizo prosperar. Pero no solo a José, sino que también a la casa donde estaba él trabajando. José fue un canal de bendición para su amo. Hoy nosotros somos llamados a ser canales de bendición para los demás. La clave del éxito está en trabajar con integridad, en que todo lo que hagamos, todo lo que digamos sirva y sea para la gloria y honra de Dios, no nuestra. ¿Se entiende por dónde va el tema? ¿Por dónde va la situación? Dios nos quiere bendecir, pero no lo va a hacer si somos flojos, si no queremos perder ni 2 segundos para compartir un mensaje, para enviar un link, para dar a conocer al mundo que Cristo viene. No vamos a ver las bendiciones a menos que nos pongamos en pie, nos arremanguemos los brazos y nos pongamos a trabajar. En esta historia vimos muchas cosas importantes, que de Dios no nos podemos escapar. Dios habita en toda la tierra. Dios siempre te va a bendecir, pero la única condición es que seas leal. Y en esos momentos de angustia, así como José, que estaba cautivo, preso, en ese momento de desconcierto, ¿sí? Incertidumbre, Dios te ofrece la sabiduría divina. Él te da consuelo y esperanza. Si José hubiese tirado la toalla, hoy no estaríamos hablando de esto. Y no importa cuánto te pienses o quieras alejarte de Dios, no importa cuán lejos crees estar, Dios siempre te va a buscar. Dios siempre va en tu encuentro. No importa cómo hayas llegado hasta ahora, las decisiones que te hayan traído hasta acá, lo que haga que hoy estés ahí sentado solo o con personas, lo que sea que hayas hecho, Dios hoy quiere darte una nueva oportunidad. Él hoy quiere darte la oportunidad de que vivas una vida íntegra. Él te necesita en sus filas. Él quiere un pueblo de guerreros que trabajen para su causa. El mundo ya está llegando a su fin. Las consecuencias del pecado son arrasadoras por donde lo miremos. Somos llamados a ser agentes de cambio en este mundo lleno de caos.
Dios te está invitando a ser un embajador del cielo en medio de esta tierra convulsionada. El éxito, te lo vuelvo a repetir, no depende de cuántas casas tengas, cuánta plata tengas en el banco. El éxito va de la mano con una vida consagrada al Señor. Con una vida consagrada al Señor, pero también trabajando para que Cristo pronto venga a buscarnos. Si amás a Dios, tenés que ser un canal de bendición para otros. ¿Y cómo vas a hacer bendición para otros si no compartís un mensaje? Si cuando hay necesidad mirás para otro lado, si cuando alguien sufre de algún problema preferís que se arregle con otro. Dios quiere mostrarte que hay que ser personas íntegras, que aquello que decimos ser lo tenemos que justificar con nuestros actos, así como lo hacía Jesús cuando estuvo en la tierra, y por eso se decía que Él hablaba con autoridad. Dios quiera que nos decidamos a trabajar para Cristo. Dios quiera que decidamos acompañarlo y que cuando Cristo venga pronto, porque de eso está hablando la Biblia, podamos recibirlos con los brazos abiertos. Y no solo nosotros, sino con las demás personas que pudimos llevar a sus brazos. Dios quiera que nos despojemos de todo y vivamos una vida para honrar al Señor. Muchas gracias por acompañarnos. Va a haber una segunda parte, un segundo programa a cargo del licenciado Rubenán, y podés acceder a su programa a través del siguiente link.